¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado, ni te contarán. Aquí te lo hemos venido contando y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado, ni te mostrarán. Aquí te lo hemos mostrado, te lo seguiremos mostrando, clarificando la información para que sepas de qué estamos hablando y de qué se trata hoy por hoy en esta Argentina. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag pobreza y hambre. Eso es lo que está dejando el gobierno de Macri en la Argentina. Pobreza y hambre. Enseguida vamos a ver los últimos datos estadísticos que marcan, que muestran cómo en la Argentina de Macri durante este último año se ha fabricado un pobre cada 6 minutos. Como usted lo escucha, en el último año el gobierno de Macri se ha convertido en una fábrica de pobreza en la Argentina, de indigencia. Y esto ha aumentado el hambre en nuestro país. Hambre que el gobierno de Macri sigue negando. Pero enseguidita vamos a estar con eso, vamos a repasar los aspectos fundamentales del plan que ayer presentó Alberto Fernández y vamos a analizar en profundidad todo lo que está pasando en torno a esta situación. Pero te hemos venido contando y te hemos venido mostrando en estos últimos meses, aquí en este medio, en este canal, en este programa, clarificando situaciones, cómo hemos ayudado a desarmar las operaciones que el poder político, mediático y judicial de la Argentina, que ha mantenido durante estos años en el poder a Mauricio Macri, que lo ha sustentado en el poder a Mauricio Macri, vino organizando las operaciones, no solamente operaciones, sino las persecuciones y los encarcelamientos a todos aquellos que este poder político, mediático y judicial molestaba o querían hacer desaparecer de la faz de la tierra. Lo han hecho con los funcionarios del gobierno anterior, lo han hecho con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo hicieron también con los dueños de este medio y desde una orden política bajada por Mauricio Macri que los llevó a la cárcel. Este poder político, mediático y judicial que ha dominado esta Argentina, que ha cambiado de un día para el otro y estableció nuevas doctrinas para perseguir, para encarcelar, de acuerdo a lo que ellos iban proponiendo y a lo que ellos querían dejar porque les molestaba, porque los querían hacer, como digo, desaparecer de la faz de la tierra. Fíjese cómo se han venido cayendo las operaciones mentirosas, las causas judiciales armadas en base a testigos truchos, en base a testigos apretados por fiscales y jueces. Cómo la investigación del juez Alejo Ramos Padilla está demostrando cómo el gobierno, los servicios de inteligencia apretaron y ayudaron al armado de estas causas truchas. Cómo los medios, a través de títulos mentirosos, ayudaron a este armado, ayudaron al desprestigio de personas, ayudaron estos medios, reitero, con títulos mentirosos, a la destrucción de empresas y, lo que es más doloroso, a la destrucción de familias, que es lo que en algún momento deberá recapacitar y sobre lo que habrá que volver en los nuevos tiempos que corren en la Argentina que se viene. Se cambió de un día para el otro las doctrinas jurídicas en la Argentina. La obsesión de Macri, meter presa a Cristina Kirchner, a Hugo Pablo Moyano, no pudo con ellos, pero sí pudo meter preso y desguazar al grupo Indalo porque era su objetivo central. Porque allí está, además,
la denuncia promovida por Fabián de Sousa, que investiga hoy el fiscal Guillermo Marijuán y la jueza María Romilda Servini de Cubría, donde se han hecho muchas medidas de prueba, donde están denunciados por extorsión e imputados Macri, Pepín Simón, Torello, Mario Quintana. Allí está la denuncia en el mismo sentido, presentado hace una semana por el empresario Daniel Vila, también contra el presidente Macri, imputado Macri y Quintana. Fíjese qué casualidad. Macri y Quintana también imputados por extorsión, porque hicieron de esto una práctica extorsiva. Aquellos que se subieron al carro triunfante del PRO fueron beneficiados por el poder. Los que se negaron a ser parte de la persecución pergeñada desde el poder político, mediático y judicial, como los dueños de este canal, fueron a la cárcel por decisión política de Mauricio Macri. Y allí, en estas causas iniciales, tendrá que rendir cuentas en algún momento el actual presidente, porque testimonios hay de sobra. Fíjese estos títulos mentirosos de los medios que decían chorros, delincuentes, deben 8.000 millones, 13.000, 16.000, 23.000. ¿Quién da más? ¿Quién da más era? Ahí está la pericia oficial de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué determinó Irina Hauser? Buenas noches. La pericia oficial, que los medios oficialistas no cuentan hoy, en la causa Oil. ¿Qué determinó esta pericia? Buenas noches, Gustavo. Esta pericia es muy importante en el juicio oral que está transcurriendo en este momento sobre esta supuesta defraudación con el impuesto a los combustibles líquidos. ¿Por qué es tan importante? Porque dice que en realidad no había ninguna deuda exigible al grupo Indalo. Es decir, que este planteo de que se debían 8.000 millones o no sé cuántos millones, según esta pericia de expertos del cuerpo de peritos de la Corte Suprema, es falsa esa afirmación. ¿Por qué? Porque originalmente se le había dado un plan de pagos al grupo Indalo que estaba cumpliendo estrictamente, y lo que sucedió con la llegada del gobierno de Mauricio Macri es que ese plan de pagos, la AFIP, lo eliminó. Se lo dejó a otras empresas, se lo dejó a otras personas, pero se lo quitó al grupo Indalo, de manera que esto impedía concretar el pago que estaba proyectado para los siguientes 5 años. Esa es la situación y lo que dice ese peritaje de la Corte. Bien, Irina, importante, porque después de haber mentido alevosamente como mintieron, nadie cuenta hoy de esta pericia oficial. ¿Y sabe qué? En los próximos días te vamos a contar novedades que se están conociendo estas últimas horas de cómo la AFIP había ordenado a sus jefes y a jefes de delegación que no se tomen ningún plan de pagos que presentaba el grupo Indalo. La AFIP de Alberto Abate, la AFIP de algún abogado prestigioso contratado por el Estado pura y exclusivamente para la persecución de esta empresa y para el cierre de esta empresa. No pudieron. Aquí estamos. Hoy este canal liderando las noticias en la República Argentina, porque es el único medio que muestra la realidad. Y esto es lo que le molesta a este poder político, mediático y judicial. No pudieron con nosotros. Por más que hayan metido injustamente preso a sus dueños. Hoy, en libertad, por una decisión de la Cámara Federal. Ercolini, el juez Julián Ercolini, que los había mandado presos, injustamente también, porque se comprobó que no hubo en ningún momento ninguna venta de este grupo, como había insinuado el juez Ercolini. Quiere decir que, fíjese, los armados de causas judiciales que llevaron a prisión casi 2 años a 2 personas, intentaron cerrar estos medios, el desguace de empresas importantes como Oil, y que en los próximos días te seguiremos dando novedades que se van conociendo y que van desnudando este aparato de persecución montado desde el Estado con la apoyatura de este poder político, mediático y judicial que hoy
se está desmoronando en la Argentina del 2019. Bien, nos metemos con este tema, pobreza y hambre, lo que está dejando el gobierno de Mauricio Macri. Anoche estuvo Daniel Arroyo aquí con nosotros, que adelantó el plan alimentario que el 11 de diciembre se pondrá en marcha. Uno es una convocatoria a todos, al sector privado, como has planteado vos, a las universidades, a los dirigentes sociales, a los dirigentes sindicales, armar un consejo que va a depender directamente del presidente de la Nación y va a ser un observatorio de seguimiento de la situación nutricional en Argentina y le va a hacer 2 informes por año al presidente. De un plan que tiene varios aspectos, pero sobre todo 3. El primero es el acceso a la canasta básica de alimentos. Nosotros queremos distinguir la canasta básica de alimentos del resto. Siempre la gente tiene que acceder a la canasta básica de alimentos. Ahí va a ir el tema de ley de góndolas, nadie puede tener más del 30% de la góndola, entonces hoy una empresa de harina tiene 3 marcas de harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere, nadie va a poder tener más del 30% de la góndola. También fortalecer los centros de comercialización, hay mucha gente que produce alimentos, de la economía popular, canales de comercialización, fortalecer el compra estatal. Esa es una parte. Otra parte es establecer una tarjeta de alimentos, porque nosotros lo que queremos es que esto sea una política nutricional. Una familia, sobre todo vamos a arrancar con las madres que tienen chicos menores de 6 años, compra alimentos con una tarjeta que no permite sacar plata, sino comprar directamente alimentos, se recarga todos los meses, y la idea es fortalecer la canasta básica, reintegrar el IVA, apoyar con productos y hacer todo un proceso nutricional. Está marcando que estamos yendo nosotros a básicamente un esquema de chicos petizos y obesos. Estamos yendo a una cosa tremenda en Argentina, absurda. Lo que planteó Alberto Fernández es decir, hambre no puede haber en Argentina, hambre no puede haber, se pueden discutir un montón de cosas, hambre no puede haber. Entonces vamos a arrancar con las familias que tienen chicos menores de 6 años, los que están bajo distintos programas sociales, familias que tienen chicos menores de 6 años. No es una tarjeta como la Asignación Universal por Hijo para sacar plata. No, es para alimentos. Claro, se llama técnicamente recargable, como el caso de la SUBE. Se recarga directamente, permite ir a comprar. Lo que vamos a encarar es una política donde uno compra, se codifica, solo se puede comprar alimentos y armar toda una política alrededor de eso. Clarísimo, como lo explicaba anoche Daniel Arroyo, lo que el gobierno de Alberto Fernández va a poner en marcha el 11 de diciembre como urgencia para luchar contra el hambre. Ahora fíjese, la fábrica de pobres en la que se ha convertido la Argentina de Macri en este último año. Los datos de la Universidad Nacional de Avellaneda, datos del último año, 6 argentinos por minuto. Escuche este dato, 6 argentinos por minuto cayeron en la pobreza en el último año. 371 argentinos por hora en la Argentina de Macri cayeron en la pobreza en este último año. Mira, 8.900 argentinos cayeron en la pobreza por día en la Argentina de Macri en este último año. 3.250.000 argentinos terminaron en la pobreza en este último año en la Argentina de Macri, producto de la política económica que lleva adelante este gobierno. Y además, fíjese, el Centro de Estudios Metropolitanos que dirige Matías Barruetaveña, que esta noche va a estar aquí acompañándonos a nosotros. Para el AMBA, es decir, Capital Federal y Gran Buenos Aires, datos de septiembre del 2019, 45% de los consultados tuvo que disminuir porciones de comida en este último tiempo, 45%. El 31% de los consultados sufrió hambre, aquí, en la Capital Federal y en el conurbano bonaerense. Y mirá los datos del segundo cordón del conurbano. 47% disminuyeron porciones de comida, 62% en el segundo cordón oeste del conurbano bonaerense, 62% de la población disminuyeron porciones de comida y el 29% en la ciudad de Buenos Aires. Miren los datos de la realidad que va dejando. Después, Pichetto, Carrió, Macri niegan la pobreza, como niegan, por producto de la insensibilidad que tienen, a los pobres y los quieren esconder.
Y en este marco, en un gobierno que niega la pobreza, que esconde la pobreza, también tiene esta caracterización que hizo Patricia Bullrich anoche de los pobres en la Argentina. Pobre para sobrevivir, hace una changa, es cartonero, claro, yo decía, trabaja, o va a estudiar es o la pelea, pero, perdón, ministra, no hay ninguna... o arma un grupo de cumbia. Claro. A ver, ¿me repite, por favor, que le interrumpí? El narcotraficante en la... No, digo, el pobre para sobrevivir hace distintas cosas. Trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo de cumbia, un cuarteto. Ahora... Sí, le digo que hay ricos que también tienen un grupo de cumbia, ¿eh? No, se lo digo por la duda, para que no peguemos la cumbia con la... para que no... No, hay que tener mucho cuidado. No lo digo. Entiendo. Tremenda, esta es la caracterización que hace el gobierno, la estigmatización permanente de todo y ahora, para la ministra Patricia Bullrich, el pobre para sobrevivir hasta arma un conjunto de cumbia. Esto es tan alejados de la realidad, no conocen lo que es la pobreza, que les permite decir cualquier huevada para negar la realidad. Ni hablemos ya de las barbaridades que dice el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, denunciado penalmente ayer porque quiere dinamitar la visa 1114, pero no aprende, ¿eh? Sigue en una cataratas permanente de exabruptos Miguel Ángel Pichetto. Ahora se la agarró con el virtual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, nuevamente con él. Indudablemente la Argentina que nos espera la Argentina nuevamente del resentimiento, del odio, nos espera nuevamente el planteo casi clasista, estúpido. También podría el gobernador municipal entrar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente. La verdad es una verdadera estupidez que define claramente el perfil y la psicología que tiene este personaje que quiere gobernar el principal distrito de la Argentina. En lo que yo defino haciendo un acto hablando del hambre y de los pobres. Y la verdad que esa no es la salida de la Argentina. Y mientras el gobierno sigue con el Macritur y con estos exabruptos, el candidato presidencial Alberto Fernández, actuando ya prácticamente como presidente electo, se reunió en las últimas horas aquí en Buenos Aires con enviados del Banco Mundial que especialmente tocaron a su puerta para interesarse sobre los proyectos y sobre lo que Alberto Fernández piensa del futuro en la Argentina. Y el propio Alberto Fernández, sobre estas reuniones y sobre las convocatorias de distintos sectores internacionales que están tocando a su puerta, decía lo siguiente. Y uno empieza a advertir que tiene que empezar a hacerse cargo de problemas que le plantean. O sea, uno lo interpela para ver qué solución encuentra. Y además, tenemos un gobierno que está en caravana y se olvidó de gobernar. No hace nada por gobernar. A mí lo que más me preocupa es que la Argentina no se desbarranque más de lo que se ha desbarrancado. Yo creo que estamos viviendo un contexto espantoso y que el espanto une. Ahora, lo que hay que garantizarse es que entendamos que después que el espanto lo superemos, entendamos que no podemos volver al espanto. Aparecen crisis, algunas políticas como la de Perú, otras más profundas como la de Ecuador, que hacen pensar a todo el continente, ¿no? Bien, mientras estas reuniones se suceden, hoy el candidato presidencial Alberto Fernández fue recibido en la sede del Partido Justicialista Nacional por un plenario nacional del PJ, donde, bueno, ahí está la foto, le obsequiaron en el día del cumpleaños del general Juan Domingo Perón un cuadro de Perón, Evita y de Néstor Kirchner. Y además hubo un momento para que se le entregue un documento del PJ al candidato presidencial. Ya estamos en el móvil de Minuto Uno con el presidente del Partido Justicialista, uno de los hacedores, uno de los grandes hacedores
de la unidad y del frente de todos. José Luis Gioja, ¿cómo anda José Luis? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está Gustavo? Un abrazo grande, ¿cómo anda? Bueno, José Luis, cuéntenos, porque hubo un encuentro muy importante del peronismo, pero además ustedes aprovecharon, creo, para entregarle un documento hoy a Alberto Fernández, ¿no? Sí, yo creo que el objetivo central era que el presidente, el futuro presidente de los argentinos, vamos a decir, soy muy optimista, el que sacó más votos en la elección del 11 de agosto, estuviese en nuestra sede porque él salió de esta sede. Fue parido por este justicialismo nuestro y lo queríamos tener en casa, ¿no? Y nos juntamos, el Consejo Nacional, la Mesa de Acción Política, los presidentes de los partidos justicialistas de provincia, varios gobernadores que son miembros del Consejo o de la Comisión de Acción Política, muchos dirigentes gremiales que también integran estos cuerpos orgánicos, los presidentes de los bloques, tanto de diputados como de senadores. La verdad que una reunión muy linda. Le hicimos un homenaje grandote al general Perón porque hoy cumpliría 124 años y por supuesto hicimos un pequeño reconto de lo que pasó en el último tiempo con este justicialismo nuestro que lo agredieron, que le hicieron de todo, pero que supo ponerse de pie y fundamentalmente supo crear estructuras para pregonar y para pelear por la unidad hasta que duela, como hemos dicho siempre, y logrado eso creo que apareció el frente de todos, creo que eso se coronó con la presencia de Cristina en el partido, que fue en mayo de este año, y bueno, luego las candidaturas de Alberto, de Cristina, luego la votación, y bueno, esta visita un poco la estábamos reclamando porque también en esta sede partidaria trabajaron comisiones de políticas que tienen que ver con cuestiones técnicas y con la futura plataforma, con aportes a las plataformas electorales. Y hoy la visión eso... a nivel, José Luis, la visión que el peronismo a nivel nacional tiene de este momento duro que le transmitieron a Alberto Fernández y el acompañamiento para el 27 de octubre, ¿cómo lo están observando? Total, la verdad que total, le dijimos a Alberto que lo veíamos muy bien, que es cierto que están acorralados los que hoy gobiernan porque han fracasado gobernando la Argentina, pero que están y que los tenemos que correr con los votos de nuestra gente para definitivamente instalar la agenda de los intereses de nuestro pueblo a partir del 10 de octubre en la Casa Rosada, ¿no? Me parece que esa es la finalidad. En el trabajo, los trabajos técnicos entregados por el compañero Ginés González García, creo que bueno, hay un extracto de todo lo que se hizo, se trabajó y se va a seguir trabajando porque el pedido de Alberto es que necesita un partido vivo, claro, un partido que aporte, un partido que haga política con mayúscula y que ayude en un tránsito muy duro que sin ninguna duda va a venir después del 10 de diciembre, ¿no? Un abrazo grande, José Luis, como siempre. Buenas noches. Gracias. Bueno, abrazo, Gustavo, que ande muy bien. Gracias. José Luis Gioja, donde hoy estuvo el candidato presidencial Alberto Fernández. Otro día negro para los mercados en la Argentina. El dólar, vamos con el repaso de lo que ha sido. Subió, 60.24 el oficial. Subió bastante el contado con liqui, 67.34. Se amplía la brecha, y 61.50 el blue, el riesgo país que sigue arriba, 2.084 puntos, pero las acciones, la bolsa tuvo una jornada negra en este martes, mostrando la desconfianza en el gobierno de Macri. Los ADRs argentinos se hundieron hasta el casi 7%. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street fueron castigadas en línea con las caídas de los activos de riesgo internacionales ante un aumento de la preocupación sobre las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, pero también por la fragilidad de la economía argentina y del gobierno de Mauricio Macri. Y además sigue la sangría de reservas del Banco Central. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que recién estabas haciendo el recuento de los mercados
y los bonos subieron un poquito, y tiene que ver con decisiones de algunos grandes fondos de inversión que están pensando que llega Alberto Fernández y que no va a haber default, y que por lo tanto es momento de comprar deuda argentina. Vos fíjate cómo es. El cierre del periodo de Mauricio Macri llega con Argentina prácticamente en default. No lo está en los papeles, pero sí está en los hechos. Los fondos ahora están pensando que Argentina no va a entrar en default con Alberto Fernández, y por eso se están empezando a animar a comprar algunos bonos, especialmente el 2020 y el 2024, que están en unos precios ridículos para el mercado. Así que el Banco Central pierde de reserva, pero desde afuera están viendo estas posibilidades, Gustavo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hoy se conoció y preocupó mucho por algunas horas la detención del perito informático Javier Esmaldone. Usted lo hemos tenido aquí en Minuto 1, ha venido denunciando desde hace meses a la empresa Smartmatic, la que realiza el escrutinio de las elecciones en nuestro país, y por algunas horas hoy no se sabía nada de él. Juan Amorín está con esta información. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, en el día de ayer vamos a empezar por el comienzo. Ayer se abrió una causa penal contra el Poder Ejecutivo por la adjudicación a la empresa Smartmatic para investigar sobre esta irregular adjudicación que nosotros ya habíamos mencionado y donde Javier Esmaldone fue el principal denunciante, una de las personas, uno de los responsables por visibilizar esta cuestión de Smartmatic y las irregularidades en torno a la adjudicación para el escrutinio provisorio. 24 horas después, el especialista informático recibió un allanamiento y una semidetención. La realidad es que lo demoraron en la unidad de ciberdelitos por averiguación de antecedentes. Pero hay una particularidad en todo esto. El allanamiento duró 5 horas y no fue en el domicilio que tiene registrado Esmaldone. Esmaldone vive con otra persona, es decir, no hay datos sobre el domicilio donde vive efectivamente. Sin embargo, no se sabe cómo, la policía sí llegó hasta ahí. Bueno, se sabe cómo, claro. Le hicieron inteligencia. Le hicieron inteligencia, está clarísimo, ¿no? Por suerte, Esmaldone recuperó la libertad, insistimos, fue en una causa ligada a la filtración de la Policía Federal, a los famosos Gorra Leaks, pero lo increíble es que el allanamiento no es porque Esmaldone filtró la información, sino que es porque se supone que la difundió, porque le dio algún tipo de entidad a través de sus redes sociales. Realmente muy preocupante, un caso para seguir de cerca. Se expresaron distintas voces de distintos especialistas de todos los colores políticos muy preocupados por este episodio que sufrió hoy el especialista informático, insistimos, el principal denunciante de Smartmatic y uno de los responsables de que afortunadamente en Argentina no se vote a través del voto electrónico que tan interesado tenía al gobierno nacional. Gracias, Juan. Tenemos más datos enseguidita, también sobre el primer procesado por corrupción que tendría el gobierno de Macri. Enseguida te lo cuenta Irina Hauser, pero ahora, acto de Axel Kicillof en el partido 3 de febrero, está hablando el candidato a gobernador. Te puede pasar, como vienen haciendo, que mentís, mentís y mentís. Parece que acá le pasó que se creyeron sus propias mentiras, que pensaron que efectivamente un pueblo sin oportunidades, un pueblo sin trabajo, un pueblo con más vulnerabilidad social, sin salud o sin educación, podía votar en base a la manipulación, en base al manejo de las redes sociales, las falsas noticias, en base a los trolls. Miren, después de esa elección hemos visto cómo el gobierno fue tomando diferentes posiciones, intentando distintas artimañas para recuperar votos o para dar vuelta a la elección, como dicen. En todas esas, lo que hemos visto es una enorme incapacidad para comprender lo que le dijo la sociedad argentina y el pueblo de la provincia de Buenos Aires. El día mismo de la elección, al conocerse el resultado, Macri apareció en la tele y mandó a dormir al pueblo argentino. La respuesta es que nadie se fue a dormir en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Seguimos trabajando
Después intentó convencer a la sociedad que las desgracias económicas que habían ocurrido, pero sobre todo lo que pasó, la devaluación y el desastre financiero después de las elecciones, ¿saben de quién era culpa? De los que votaron a la oposición. Trató de responsabilizar de nuevo a otro, trató de nuevo de buscar excusas y decirle a los que habían votado a la oposición que eran causantes de alguna manera del desastre económico del gobierno, cuando es exactamente al revés. No es que porque votaron a la oposición la economía vino mal, sino que porque la vida, la economía, la dignidad vino mal, el pueblo decidió votar a la oposición, que es el Frente de Todos, que es Alberto Fernández. Que es Verónica Magario, que es Juan de Bandis. Y después de eso, como quien no encuentra el agujero al mate, cambiaron de nuevo. Después de culpar, empezaron, a ver, no, alguien que tuvo un problema. Ahí está, ¿no? Bueno. Paren, que le pasó algo. Bueno, listo, ya está. Bueno. Cosas que suceden en los actos. Allí está Axel Kicillof en 3 de febrero. Sigue recorriendo la provincia de Buenos Aires. Irina Hauser, novedades en torno a Blaquier, que está siendo investigado por su participación en la ANSES. Como bien decías, Gato, Luis María Blaquier podría llegar a convertirse en el primer funcionario, exfuncionario en este caso, del gobierno de Mauricio Macri, procesado. ¿Por qué? ¿Por qué se lo investiga a Blaquier? ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la novedad? El fiscal Franco Picardi acaba de pedir su procesamiento ante el juez Sebastián Casanelo en una causa donde Blaquier fue indagado por esta típica maniobra de estar de los dos lados del mostrador. ¿De qué manera? Blaquier era director del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que pertenece al ANSES, que es esta suerte de colchón que tiene el sistema previsional, que puede hacer operaciones con empresas. ¿Y qué hizo Blaquier desde ese rol? Desde ese rol habría intentado beneficiar, según lo que plantea Picardi, a 2 empresas de las que él formó parte como directivo. Una es Arcor y otra es Cablevisión. El fiscal está pidiendo que se lo procese por negociaciones incompatibles con la función pública. También se le investiga por violación de los deberes de funcionario público desde ese rol, el rol que tuvo como director del FGS. Porque allí lo que hizo Blaquier fue suscribir obligaciones negociables, son una especie de títulos de deuda, de Arcor y Cablevisión usando fondos del ANSES. Estas 2 empresas, de las que él mismo había sido director hasta diciembre de 2015. Tampoco, además, se excusó de participar, ni siquiera dijo que había pertenecido a esas empresas, ¿no? Que es lo que debió haber hecho. Y fíjate lo que dijo el fiscal Franco Picardi cuando dictaminó sobre la situación de Blaquier, ya cuando lo llamó a indagatoria. Los vínculos de Blaquier con las empresas en cuestión, las irregularidades en la aprobación de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables, las bajas calificaciones otorgadas a las empresas y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas abonan la hipótesis delictiva aquí planteada. Es lo que decir, está diciendo acá durísimo, es durísimo. Contundente el fiscal. Aparte dice, había opciones más rentables Claro. y sin embargo se suscribieron las obligaciones con estas 2 empresas a las que este señor había pertenecido hasta fines de 2015. Hicieron un negociado como Exactamente. otro de los tantos negociados de este gobierno. Y en ¿no? uno de los casos, además, en el caso del Grupo Clarín, Cablevisión, cuando Blaquier se fue, ¿sabés a quién dejó en su lugar? Y esto también dice el dictamen de Picardi, a su hermano, a mira Gonzalo Blaquier. Todo De queda en manera que ahí familia. tenía un vínculo directo. Claro.
Bien. Bueno, prácticamente era como permanecer en la empresa y así beneficiarla. El juez que entiende en la causa, Sebastián Casanelo es el que tiene que decidir ahora si efectivamente lo procesa Bien. tal como está pidiendo Picardi. nos quedamos tranquilos porque es un juez realmente independiente y es un juez honestísimo, ¿no? Bien, enseguidita Pedro Brigger, que es el único que te está contando todos los días la situación de Ecuador, vamos a ir a fondo porque minuto a minuto se torna cada vez más grave la situación institucional en Ecuador. Además, esta noche nos acompaña Pavel Muñoz, que es asambleísta en Ecuador, ex ministro del gabinete de Rafael Correa. Pero todo tiene relación con estas reacciones contra el Fondo Monetario Internacional. Hemos estado hablando mucho aquí, también con Pedro, de Portugal, en estas horas que es reelecto el primer ministro, de cómo Portugal salió rompiendo con el fondo. Alberto Fernández estuvo en Portugal y nos acompaña esta noche dirigente de la capital federal del peronismo, histórico, Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos, ex embajador en Lisboa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Bien, buenas noches, Gustavo. Gusto de estar en tu programa. Bueno, lo mismo, ¿eh? Bueno, antes de meternos con el panorama internacional, su nombre de la política de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está viendo el proceso político que conduce al 27 de octubre? Con mucha expectativa, como creo que lo están viendo todos los argentinos en realidad. Y ya que mencionaste que trabajo en el ámbito de la política internacional, déjame que te cuente un dato que tal vez sea poco conocido. Seguramente debido al larguísimo plazo que media entre las primarias y el 27 de octubre, lo cierto es que yo estoy notando que las matrices de las principales empresas del mundo, estoy pensando en mis días en Nueva York, en mis años en Washington, en mis años en Europa, utilizando viejos contactos, están mandando directamente bancos, empresas, organismos multilaterales, están mandando directamente a sus funcionarios a hacer una especie de reconocimiento del terreno, y vienen a veces 2 días y tienen 25 entrevistas. Y de esa manera nos están indicando la desconfianza que existe respecto de los reportes que puedan hacer las consultoras que están trabajando en el terreno. Hay mucha expectativa, no solamente en Argentina, sino que hay mucha expectativa en el resto del mundo respecto de este proceso de cambios que está encarando la Argentina. Bueno, veíamos recién lo del Banco Mundial, los representantes que estuvieron hoy con Alberto, además también, ¿no? Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Desarrollo, todos los organismos multilaterales están con una atención especialmente puesta en nuestro país. Y yo creo que eso va a ser un momento de mucho cambio. Vos recién mencionabas Portugal con Pedro. ¿Usted cree? Hay un minutito, porque me interesó mucho, porque además usted está dirigiendo un centro de estudio y tiene muchos años en Estados Unidos y en Europa. ¿Cree que, sobre todo, el mundo al que Macri tanto vendía, que era nuevo, está un poco decepcionado con Macri? Absolutamente. Y ¿sabe qué, Gustavo? Salir al mundo no es conseguir buenas fotografías de encuentros entre presidentes. Salir al mundo significa meter la Argentina en el mundo, significa promover las exportaciones, colocar la producción argentina afuera, significa recibir inversiones, pero recibir inversiones de verdad. Este es el camino que ha recorrido precisamente Portugal, al cual me quería referir recién. En el año 2012... yo llegué a Portugal y Portugal tenía las movilizaciones más intensas que los portugueses recordaban desde la década del 70, cuando se produjo la Revolución de los Claveles, que acabó con la dictadura de Salazar, la dictadura más larga de Europa. ¿Qué planteaba la gente en la calle? Una única consigna, que se lille la troika, que en español quiere decir que se joda la troika. ¿Qué era la troika? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cuál fue la reacción cuando la gente votó? La gente eligió a Antonio Costas, este dirigente socialista con el que hace días mantuvo una reunión Alberto Fernández en Lisboa y que acaba de aumentar su presencia en la Asamblea Portuguesa, o sea, en el Parlamento portugués, en un 37%, después de varios años de gestión. ¿Qué hizo? Ensayó un camino propio. ¿Se acuerdan cuando en el año 2003 Argentina ensayó un camino propio cuando estaba la Argentina todavía en default?
Yo tuve el orgullo de participar de aquella vasta operación que fue comandada por el presidente Kirchner, pero indudablemente reconoció como primer bastonero a Alberto Fernández, que fue durante 5 años jefe de gabinete. Ahora, muchos sostienen sobre lo que hoy se llama el milagro portugués, muchos dicen, aquí en la Argentina, ¿no? Los que no quieren ver esa realidad dicen, no, pero no se equivoquen. Primero Portugal hizo el ajuste, como lo hace Macri, y recién después salió. Mira, Antonio Costa lo que hizo fue, primero que nada, aumentó sueldos y jubilaciones, es decir, inyectó liquidez al mercado y aumentó el consumo. Lo que quiere hacer Alberto. Bajó impuestos, fue capaz de atraer de verdad, porque eso es lo que hace, lo que diferencia un jefe de Estado de otro, fue capaz de atraer de verdad inversiones nuevas a Portugal. Y todo esto fue produciendo, junto con la reducción del gasto y del déficit, fue produciendo las condiciones políticas propicias para este despegue portugués. Yo creo que estamos en una, tengo la sensación de estar en las vísperas de un relanzamiento de nuestro país. Jorge, el primer ministro Costa tiene el 37% de los votos, no tiene mayoría propia en el Parlamento. ¿Cómo logró articular con el Partido Comunista, con el bloque de izquierda? O sea, estamos hablando con la izquierda portuguesa de una larga tradición de lucha, de militancia. ¿Cómo lograron negociar? Porque ensayó un camino propio, Pedro. Él fue capaz de reconciliar a algunas fuerzas políticas, como el Partido Comunista Portugués, que es muy importante en Portugal, tradicionalmente tiene entre un 8 y un 10% del electorado. Después de 40 años de enemistad, él fue capaz de hacer una convocatoria amplia, contundente, sólida, garantizando la participación en las decisiones políticas. Entonces logró un fenómeno bastante parecido al que han logrado los Fernández en Argentina, que es generar las condiciones políticas propicias para la convergencia, para el armado de un frente electoral, para la unión, digamos, de los que son parecidos, y a partir de ahí definir una masa crítica que le permitió llevar adelante estos 4 exitosos años de gestión que ahora ya se van a inaugurar con una nueva etapa. Pero es decir, hubo decisión política. Absolutamente. Hubo decisión política de transformar la realidad, de, como lo dice Alberto acá, encender la economía y redistribuir, ¿no? Exactamente. ¿Cómo hicieron los partidos de izquierda justamente frente a esto? Porque por lo general son muy reacios a entrar o a apoyar a un gobierno con el que en muchas cosas no están de acuerdo. Bueno, pero a ver, el Partido Comunista Portugués, por ejemplo, logró el acuerdo, cerró el acuerdo con el Partido Socialista y no integró sus cuadros a la gestión de gobierno. Sin embargo, sostuvo todos estos años de la gestión política llevada adelante por Antonio Costa. Yo creo que el milagro portugués pasa por darse cuenta que hay un camino para cada país y que cada país tiene que tener los líderes adecuados como para descubrir cuál es el camino propio. Insisto, tal como se hizo en el año 2003 con la salida de Argentina del default. ¿Y esto que está pasando hoy por hoy en Ecuador, esta reacción contra el fondo en Ecuador, cómo lo analiza? Bueno, es que los procesos políticos no pueden hacerse a costa del hambre del pueblo. Así esto se dispara a partir del aumento de combustibles, pero hay una situación lacerante en América Latina de la cual no escapa nuestro país. Por eso es la importancia de esta iniciativa que está llevando contra el hambre. ¿Qué está haciendo Fernández? Está colocando la problemática del hambre que sí existe en nuestro país, claro, aunque no la veamos en el barrio donde nos toca vivir, que sí existe en nuestro país, que es muy dolorosa, la está poniendo sobre la mesa y está diciendo esto es parte de lo que nos pasa y esto es de lo que nos vamos a ocupar. Jorge, sí. Portugal rompió con el FMI, rompió con la Troika, pero no tuvo una objeción muy grande ni de la Unión Europea ni del FMI a sus programas. ¿Se imagina que el próximo gobierno argentino va a tener un acompañamiento del FMI a las políticas o va a tener un FMI más obstruyendo las políticas que se intenten llevar adelante? Hay que ver al rengo andar. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que generar en la Argentina las condiciones políticas para una buena negociación. Es lo que me parece a mí que está haciendo el todavía candidato. No nos olvidemos que faltan 20 días de campaña y muchos días más todavía para la asunción del nuevo gobierno. Pero se están dando los pasos necesarios para generar las condiciones para una negociación. Está claro que hay que llevar adelante una negociación con el fondo. Está claro que es insostenible esta política de endeudamiento que ha llevado adelante la gestión del presidente Macri. Está claro que nos devuelve en un país exactamente contrario. Es un país extremadamente endeudado cuando lo que recibió esta gestión fue un país prácticamente desendeudado. Bueno, ahí está la capacidad de los líderes que deben no solamente ser votados, sino que tienen que tener capacidad de gestión. En ese sentido, permítanme que les diga, Alberto Fernández debe ser de los dirigentes más preparados
que tiene la Argentina. ¿Por qué? Porque tiene 5 años como jefe de la administración pública, que es el rol que la Constitución Nacional le da al jefe de gabinete de ministros. Eso lo hace ser uno de los hombres más conocedores del Estado. Y además es un hombre que sabe ejercer el poder. Fíjense qué contraste con el actual presidente de la República. Bueno, lo que ya está articulando a nivel nacional, hace medio año atrás no lo creían, lo decía Gioja recién, y ha podido articular una unidad impresionante y una base de sustentación para un futuro gobierno muy importante políticamente, ¿no? Estuvimos con Alberto Fernández en San Juan la semana pasada, convocados por el gobernador Uñaki y por el flaco Gioja, trabajando, haciendo campaña en la provincia, actuando con los distintos sectores sociales, pero lo más importante fue el abordaje de la cuestión de la integración de la Argentina con Chile. Chile, que es un país que está en el Prosur, que integra la Alianza del Pacífico, que está en el Grupo de Lima, que no es parecido en la parada a lo que promete la gestión de Fernández, que es un diferente, fue objeto de un tramo importante de la campaña. ¿Por qué? Porque la Argentina debe necesariamente descubrir cuáles son los intereses permanentes de la región y buscar un marco de asociativo. Para nosotros, que hablamos del relanzamiento productivo de la Argentina, es esencial el corredor bioceánico. Esto quiere decir que tenga salida la producción argentina por el Atlántico, pero que también tenga salida la producción argentina por el Pacífico. Y eso se llama el paso de agua negra en San Juan, con el puerto de aguas profundas en Coquimbo, y la verdad es que hemos estado trabajando en la provincia de San Juan, inclusive con representantes del Congreso chileno, respecto de la viabilidad de este plan de integración entre nuestros dos países. No me gusta a mí tirar nombres, crear falsas expectativas, pero en las últimas horas el actual canciller Fori salió al cruce de Felipe Solá. Se lo menciona a Felipe o a usted como eventuales cancilleres del gobierno de Alberto Fernández. Y ayer Fori dijo, la verdad, de una forma muy mal educada, primero que aprendan a hablar. Jorge Fori, la verdad que ha actuado como un provocador. Yo lo voy a decir, Gustavo, a mí me tocó suceder a Fori al frente de la embajada en Portugal. Él fue embajador 2 veces de Cristina Kirchner y una vez de Néstor Kirchner. A mí me tocó reemplazarlo en ese destino en Portugal. Para ser justo con Fori, tengo que decir, fue un buen embajador. Así como también quiero ser justo y decir, la historia le está reservando uno de los peores lugares para un canciller, que es haber sido uno de los peores cancilleres de la Argentina. La herencia que Jorge Fori, ahora trabajando de provocador en la campaña de Mauricio Macri, fíjense el rol de un canciller, el jefe de la política exterior de la Argentina, el rol que le ha tocado jugar a Jorge Fori en la cuestión Malvinas, por ejemplo, en materia de petróleo, en materia de pesca, en materia de vuelos, en materia de retroceso de la posición argentina, es vergonzoso. Así que yo creo que no merece más comentarios. Y ataca a uno de los mejores hombres que tiene el justicialismo, porque Felipe Solá es un hombre de Estado con una vastísima experiencia, es un hombre honesto, es un hombre solvente. Entonces fíjense cómo un pequeño provocador sale a atacar a una de las figuras centrales del dispositivo que ha armado Alberto Fernández. Bueno, Jorge, gracias, un gustazo que esté esta noche con nosotros. Gracias a usted. Y lo sumamos para los debates que se vienen también. Y déjeme que le aclare una cosita más muy rápidamente. Yo no voy a ser canciller de la Argentina. Alberto Fernández tiene un plan, yo lo conozco hace 40 años, yo puedo jugar en cualquier posición que el nuevo presidente de la Argentina decida, porque es la hora de que todos pongamos nuestro hombro. Gracias, Jorge, un gustazo. Gracias. Bien, Pedro Briguer, hablábamos de Ecuador. ¿Qué ha pasado esta tarde en Ecuador? Actualicemos la información. Hace minutos nada más el presidente Lenín Moreno decretó el toque de queda en Ecuador entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana. En el decreto se dice grave conmoción interna, no vamos a leer todo el decreto, pero trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, donde ya estaba. Obligación de los medios de comunicación de difundir los mensajes que determine el presidente. No se podrá circular de 8 de la noche a 5 de la mañana. Hoy allanaron una radio, la sacaron del aire, Radio Pichincha, una radio que está transmitiendo todo el tiempo. Hay represión, marchas masivas, tomaron la Asamblea Nacional, los que salieron a las calles a protestar, les recuerdo, por lo que llaman el paquetazo. Eso es lo que pasó hoy. El presidente Lenín Moreno acorralado, y mañana se viene un gran paro general en el Ecuador en principio. Y también habló el expresidente Rafael Correa, porque Lenín Moreno dice que todo esto
está organizado con nombre y apellido por Rafael Correa y varias de las personas que han acompañado a Rafael Correa, como la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, que estuvo hace muy poco en la Argentina, homenajeada, Gabriela Rivadeneira. Pero la protesta va mucho más allá de Rafael Correa. Veamos qué dijo el expresidente Rafael Correa. Que jamás nos vuelvan a engañar, que jamás nos vuelvan a meter tanto odio, tanto cuento. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural, nada. Es pura corrupción e ineptitud, mientras ellos se reducen sus impuestos. Mi solidaridad con todas las víctimas de la más brutal represión que mi generación recuerde. El daño al país es inmenso, no solo al interior, sino en su prestigio internacional. Nunca olviden el rol de la prensa, ni a los cómplices de esta dictadura. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que les dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles, y que nuestro pueblo, paciente pero nunca ausente, prudente pero jamás cobarde, despertaría con la fuerza de un huracán. Recuperaremos la patria, volveremos a hacerla próspera y feliz, orgullo de sus hijos, ejemplo para el mundo. Después de 6 días de protestas, de represión, de allanamientos en medios de comunicación, aparecieron varios gobiernos de América Latina, entre ellos el argentino y el brasileño, apoyando a Lenín Moreno, también el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Muy bien, gracias Pedro. Y lo habíamos anunciado y nos está acompañando esta noche Pavel Muñoz. Él es asambleísta, ¿no? En Ecuador, ex ministro de Rafael Correa. Buenas noches y gracias por venir. ¿Cómo explica lo que está viviendo hoy su país? Yo doy las buenas noches, Gustavo, gracias por la invitación y a todos los argentinos y argentinas un saludo. Permítame empezar con lo obvio y es un mensaje de paz, de solidaridad, pero también de muchísima dignidad para mis compatriotas que en este momento están en las calles frenando lo que ha pasado en Argentina. No tengo mucho que explicarlo, aquí es como poner el mismo cassette, el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, ustedes lo suelen llamar tarifazo de algunas otras formas, pero en Ecuador ya 2 años que viene gobernando Lenín Moreno, que habría que recordarle a la ciudadanía que fue 6 años vicepresidente Rafael Correa Delgado. Ganamos las elecciones en el 2017 para implementar un plan de gobierno progresista, un plan de gobierno que habíamos implementado desde el año 2007 al 2017. Se traicionó todo eso. Ha sido 2 años donde lo que les ha interesado es la política y sobre todo un proceso de desinstitucionalización. Y hoy que han querido tomar gobierno sobre la economía, la cosa ha sido muy tarde, han planteado un paquetazo y las consecuencias son estas terribles, como ya lo decía en los reportajes, lo decía Pedro al inicio, terribles manifestaciones, una violencia nunca antes vista. Yo tengo 44 años, nunca he visto, y a mis 44 años permítame decir una cosa, 3 presidentes fueron depuestos en la década 96-2006, ningún electo terminó. Es decir, que no es un país que no ha tenido experiencia de salir a la calle, experiencia de toparse, digamos, con la fuerza pública, pero una brutal represión como la que en este momento sufre la población ecuatoriana, pocas veces vista. Si no estoy mal, solamente 2 veces en la historia republicana del Ecuador se ha cambiado la sede, que la capital es Quito, a Guayaquil. Fue la una en la presidencia de Eloy Alfaro. Esto estamos hablando cerca de 1895. ¿Y por qué hace este cambio? ¿Por miedo? ¿Por miedo a la gente? ¿Por miedo a la población? Sí, por miedo, porque está develando que perdieron control sobre Quito. Para entender, para que, digamos, nos puedan entender bien en América Latina y en Argentina. Las grandes movilizaciones del sector indígena en el Ecuador tienen como punto nodal para encontrarse la ciudad de Quito, que es el epicentro político del país. Esto supone que desde distintos lados van a la ciudad de Quito. Ya los militares quisieron, y la fuerza pública quiso frenar el avance de los indígenas, de la población indígena, no lo pudieron hacer, llegaron a Quito y evidentemente en ese miedo han tomado la decisión de cambiar la sede de gobierno. Insisto, solamente 2 veces en nuestra historia republicana eso ha sucedido, y esto devela no solamente miedo, devela un manejo absolutamente torpe, permítanme la palabra, de la seguridad del país. La propia implementación del paquete de medidas económicas que se anunció exactamente hace 8 días tenía como elemento central la eliminación de subsidios a los combustibles. Los primeros en salir fueron los transportistas, se sumaron
marcharon los estudiantes bajo una lógica corporativa, los transportistas salieron del paro, pero ya la ciudadanía y el movimiento indígena estaba también convocado para la gran movilización que en realidad es el día de mañana. Y si antes de llegar al día de mañana, que es el gran momento, ya han tenido que decretar estado de excepción. Desde 2005 no se decretaba estado de excepción en la sociedad ecuatoriana. Lo hicieron a horas de anunciado el paro, es decir, eso suponía que había mucho nerviosismo. Y ayer me parece que si uno le opaca un poco el color, si uno le pone blanco y negro, la foto que vimos es el presidente, el vicepresidente, su ministro de Defensa y las 4 fuerzas de las Fuerzas Armadas. Muy bien, podría ser una foto de la Argentina de los 70, de Chile de los 70. ¿Por qué la división tan fuerte en los movimientos que se oponen a Lenín Moreno, entre los movimientos indígenas, los seguidores de Correa? Yo diría que primero hay un punto de acuerdo, y el punto de acuerdo es estar en contra de este paquetazo. Me parece que muchas veces la opinión pública se ha centrado solamente en la eliminación de subsidios. Esto no es así. Al paquetazo se agregan al menos 2 cosas que suele suceder en todo lado. Yo insisto que suelo decir que Argentina es 2 años en tiempo adelantado de lo de Ecuador, ¿cierto? Exactamente lo mismo. Es como el tarifazo, la implementación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros nunca habíamos dicho. Dijeron que el crédito era a tasas bajas, pero en realidad con lo que vemos en movilización social es el crédito más alto que ha tomado este gobierno, 4.200 millones de dólares, y todos estamos entonces a favor de enfrentar ese paquetazo, que decía tiene 3 características: la eliminación del subsidio a los combustibles en este momento, este doble discurso y cinismo que tienen determinadas élites, ¿no? Las derogaciones del Estado a los pobres lo llaman subsidio, las mismas derogaciones del Estado a los ricos les llaman incentivos, lo que plantean es eliminación de subsidios y aumento de incentivos al gran capital, y una reforma laboral que va a ser absolutamente atroz, digamos, flexibilización. Para ponerles 2 ejemplos, las 40 horas consagradas de trabajo semanal en el Ecuador plantean que se las cubra en menos días. Esto sí significará que si hoy por ley la jornada es de 8 horas y deberían pagar horas extras si se supera ese tiempo, van a llegar a jornadas de 10, 12, 12 horas. El plan que el fondo lleva a todos los países. Por eso ayer repartían volantes en su país diciendo, no copien. Tenemos ahí el volante que mostrábamos ayer, no copien a la Argentina, el fondo ya pasó por la Argentina, ahí está, esto, ¿no? Justamente el FMI ya pasó por la Argentina, no dejes que nos conviertan en Argentina. Esto lo distribuían ayer en Ecuador. No dejes que nos conviertan en Argentina, ¿no? Gustavo, escogimos el peor médico, porque a distintas enfermedades este médico siempre da la misma receta. Claro. No importa si es Argentina, Haití, Grecia, Ecuador, es exactamente lo mismo. Eliminación de subsidios, austericidio, porque ni siquiera es de austeridad, disminución, exactamente eso, ¿no es cierto? Claro. Y quisiera darles algunos datos para que podamos tener presente, porque dicen que son, digamos, los correístas los que están en la calle. Seguramente son parte de los 23.000 funcionarios públicos despedidos, 122.000 que engrosaron las filas del subempleo, 366.000 ecuatorianos que están desempleados, 232.000 cayeron en pobreza y 115.000 cayeron en extrema pobreza. De un país que en los años anteriores, si algo pudo hacer, es justamente lo contrario, disminuir los niveles de pobreza, disminuir los niveles de igualdad, de desigualdad, y hoy tenemos que el paquetazo implementado por el Fondo Monetario Internacional tiene esta increíble respuesta ciudadana. Muchas gracias, Pavel, y bienvenido a la Argentina. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Así, de primera mano contada la realidad en Ecuador. Gracias, Pedro. Bueno, en instantes, enseguida nos metemos de lleno en la política argentina. Está aquí con nosotros Esteban Pastoriza, analista político, consultor político, con las últimas encuestas, con las últimas observaciones de la ciudadanía. La marcha del Sí se puede, ¿tiene una incidencia en los votos o es una marcha despedida de Mauricio Macri? Agustín Rossi también, presidente de la bancada del Frente de Todos, enseguida aquí, y la economía. Ya volvemos.